La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y tenemos un invitado que no requiere presentación, porque además de geólogo, es un hombre de la comunicación y es, en determinados momentos, el invitado más solicitado por todos los programas. Ahora, con esta catástrofe en Turquía y en Irán, hemos estado toda la semana atentos a lo que está pasando en ese país, pero claro, nosotros tuvimos un sustico con un movimiento de tierra 5.3 Richter, que no pasó nada. Es decir, que tenemos el temor, por eso hemos querido convocar a Osiris para hablar largo y tendido sobre este tema. Buenos días, Osiris, un placer. Buenos días, Ramón Núñez, buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días a Jacqueline en la distancia. Y qué bueno encontrarnos aquí en esta mañana para hablar de estos temas que hoy día convocan a toda la sociedad global a abordar el tema de la sismicidad, porque tal y como tú dices, nosotros pues nos llegó un temblor pequeño de magnitud 5.3 con epicentro en la zona de Matanzas, Baní, pero en la zona marina, y 4 días después todos quedamos horrorizados con las imágenes que nos llegaron de Turquía. La parte sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, donde convergen la placa arábiga y la placa de Anatolia, partió un desgarramiento lateral. Y ese desgarramiento lateral, que tú habrás visto que hay unas fotografías espectaculares donde las carreteras están desplazadas, partió y desplazó la carretera. Si la carretera que iba así, ahora tiene un pedazo para acá y otro pedazo para allá, y la férrea, todo deformada. Te dicen hasta dónde la naturaleza tiene fuerza para deformar la roca y romperla. Y que esa ruptura es lo que llamamos un evento sísmico. Y que ese evento sísmico te genera una serie de ondas que cuando llegan a estructuras convencionales que no están diseñadas para ese tipo de esfuerzo cortante, terminan fallando. Tú no te hubieras imaginado eso en Turquía, porque Turquía es una sociedad que siempre ha sido impactada por los terremotos. Recuerda el terremoto de Bingöl en el año 99, mucha destrucción. Y Turquía comenzó a cambiar los códigos de construcción, ser un poquito más estricta como sociedad. Y se le exigió a los ingenieros 2 cosas distintas, pero que tenían que ser convergentes. Un estudio de suelo muy exhaustivo para caracterizar, primero, el tipo de suelo, segundo, los espesores, tercero, la consistencia de ese suelo, y cuarto, la respuesta sísmica de ese suelo. ¿Cuál es el periodo de vibración de ese suelo? Para que tú, como estructuralista, trates de distanciar el periodo de vibración de ese edificio que estás diseñando del periodo de vibración del suelo, para evitar resonancia. Lo que tú ves ahí se repite en muchas partes del mundo a nivel estructural. Observa tú que muchos de esos edificios que colapsaron, la inmensa mayoría, son edificios que tienen rigidez arriba y flexibilidad abajo. Tomaron el primer nivel, míralo ahí, ese edificio que colapsa ahí. Ese primer nivel es un nivel comercial, tiendas, farmacias, cafeterías, heladerías, pero todo en cristalería. Y el cristal no asume cortante, cristal es cristal. Ese tipo de construcción es muy frecuente en República Dominicana. Claro, ve a Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este. Es muy frecuente porque el que tiene un establecimiento comercial, Ramón, trata de exhibir lo que tiene. Una ferretería que se vea de afuera, una farmacia que se vea de afuera, porque entiende que eso promueve más el establecimiento comercial, pero nos olvidamos que eso introduce vulnerabilidad. Esa estructura de columnas solo en el primer nivel, para entonces arriba con bloques, genera una torsión que parte en la parte más débil. Es como que tú estés tratando de torcer algo y donde tiene una debilidad estructural, ahí parte. Y por eso colapsa. Colapsa, porque desde que te falló el primer nivel, ya, toda la estructura viene abajo. Observa bien, porque uno lo ve despacio en cámara lenta en los videos, que primero las columnas comienzan una especie de pandeo, se abren y ahí la estructura colapsa. Una señal clara de que ese tipo de configuración estructural no aplica en zonas de alta sismicidad. Que tú puedes aplicar eso perfectamente en Miami, en New York, en Carolina, en Massachusetts, pero no lo puedes aplicar en California. Es decir, ni en San Diego, ni en Los Ángeles, ni en San Francisco, ni en Seattle,
puedes aplicar eso. Ni en Washington Estado puedes aplicar eso. Ni lo puedes aplicar en Jamaica, ni Haití, ni República Dominicana, ni Puerto Rico, ni Caracas lo puedes aplicar, ni en la parte norte de Colombia lo puedes aplicar, ni en Perú, ni en Chile lo puedes aplicar, porque tú estás introduciendo una vulnerabilidad. Y he puesto en algunos ejemplos, Ramón, algunos programas, he puesto un ejemplo que viví en Los Ángeles. Yo con frecuencia voy a Los Ángeles a congresos de terremotos, porque muchos de los congresos de terremotos se celebran en Los Ángeles. Y voy, y un día cuando termino el congreso decido llegar a la tienda Macy's para ver si compro alguna de esas chaquetitas que acaban de llegar y esas cosas. Busco la ubicación, llego, recorro todo el perímetro y no encuentro la puerta de Macy's. Vuelvo y doy otra vuelta y no encuentro la puerta de entrada a Macy's. Y doy otra vuelta y tampoco. Pero ven acá, pero yo estoy aquí en el sitio. Hasta que decido preguntarle a alguien por ahí, señor, mire, yo estoy buscando la tienda de Macy's. ¿Dónde le traes? Ah, la entrada es por allí. Es una especie de rampa que baja, te lleva a la puerta y está todo escondido. La estructura, Ramón, es como un castillo medieval, que es todo un muro de hormigón de este tipo, hormigón armado, sin ninguna puerta lateral, sin ningún ventanal, para no introducirle vulnerabilidad, para ellos proteger sus empleados, sus clientes, su estructura. Es decir, diseñaron y construyeron un búnker a prueba de terremoto pensando en que viven en una zona donde está la falla de San Andrés, que en cualquier momento te puede producir un terremoto mayor. Entonces tú tienes que considerar eso aquí en el Caribe. ¿Que te cuesta más? Sí, pero lo vale. Que tú vas a sentir cierta presión del maestro constructor, del albañil, del ingeniero, por eso. Pero mire que esto no es necesario, esto está sobredimensionado. Hay gente que te dice, mira, cuando yo fui a Puerto Rico con el terremoto del 6 de enero del 2020, me acompañó el secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, ingeniero él, y él había nacido en Yauco, una zona muy afectada, muy impactada, y por eso él decidió acompañarme para hablar en detalle. Y una vez me dice, mira, Osiris, pero ¿a qué tú crees que se debe que un temblor de magnitud 6.4 haga tanto daño, aplaste escuelas como la de Guánica, la escuela Agripina Seda la aplastó por completo, una escuela que coge toda una cuadra y la aplastó, la destruyó, y tantas casas? Y mire, estamos cometiendo un error en toda la región del Caribe y en toda esta zona de alta sismicidad. Estamos reduciendo la aceleración teórica que se va a producir en el suelo al momento del terremoto para reducir la cantidad de acero que vamos a utilizar en la estructura y con eso reducir el presupuesto. Nos acompañaba José Martínez, que es el director de la Oficina de Terremotos Fuertes de Puerto Rico. Y le dijo a Elmer Román, mire, señor secretario, me avergüenza un poco eso que acaba de decir Osiris, pero tengo que reconocer que esa es la verdad. Estamos reduciendo la aceleración que estamos utilizando los diseños para con eso reducir la cuantía de acero y con eso entonces nos salga más barata la obra y al final cuando viene el evento pasa esto que usted está viendo aquí. Lo barato sale caro. Todo es baratado. Entonces yo creo que eso tiene que llevarnos a reflexionar, Ramón, a ti, a mí, a los ministros, a los presidentes, a los empresarios, a los hoteleros, a todo el mundo. Así, si tú vives en una zona sísmica, ¿por qué no hacer eso que hizo esa tienda Macy's en Los Ángeles? Llamó a un equipo de ingenieros especialistas en sismo resistencia. Mire, yo quiero que usted me haga una estructura que no se caiga con el peor terremoto que se espera aquí en Los Ángeles, el Big One. Ah, bueno, mire, vamos a hacer entonces un búnker. Hicieron un búnker. Entonces yo creo que cuando tú ves aquí que con un temblor de 5.3 se te agrietó el hospital Taiwán de Asua. Se te agrietaron las escuelas de Asua, de Barahona, de Baní, de San Cristóbal. Se te agrietaron escuelas en Santo Domingo Oeste. Se te agrietó y hubo que desocuparlo el Huacalito de La Vega, donde están las oficinas de servicio público en La Vega. Se te agrietó el local de la Junta Central Electoral en Luperón de Puerto Plata. De costa a costa. Exacto, lejísimo del epicentro. Como dicen en Estados Unidos, de costa a costa. Ramón, lo que se agrieta con 5, se cae con 7. Claro. Ahí no hay que discutir. Pero yo quisiera, al mapa que tú me enviaste,
para que tú le expliques al público el tema de las placas y el tema de las fallas, que es lo que provoca los terremotos. Bueno, la sismicidad aquí. Hay terremotos que por volcanes, pero ese no es el caso nuestro. Entonces, vamos a ver el mapa para que Osiris explique dónde se produjo, qué falla fue la que tuvo el movimiento que provocó ese sismo ligero de 5.3. Mira, debajo, en la parte sur, donde tú ves Santo Domingo, tú vas a ver 4 ovalitos rojos. Esa falla que está ahí abajo, que pasa por Jimaní, pasa por Puerto Príncipe, ahí tú tienes el terremoto que destruyó a Puerto Príncipe en 1751, 1770. Esa falla del mar penetra. Penetra tierra adentro. Por Jimaní. Por Jimaní, por Barahona, por Duvergé, por Las Salinas. Es decir, y sale a Lecay y a Jeremí. Las construcciones de Hotel Gamacé Pedernales tienen que tomar en cuenta obligatoriamente. Porque esa es una zona de alto riesgo. Esa falla que está ahí te puede hacer colapsar estructuras en Pedernales. Esa falla que está ahí, ese ovalito rojo que está a la derecha de lo amarillo, abajo, eso fue el terremoto de Asua, 1751. Destruyó Asua. Todo el mundo en Asua conoce a la comunidad de Pueblo Viejo. Ese era el pueblo viejo de Asua, que fue destruido por el terremoto de 1751. Y esa falla... Cada bolita roja de esa... Es un gran terremoto, de magnitud superior a 6.5. Los que están arriba en la costa atlántica, que han destruido a Santiago, La Vega, han destruido a Matanzas, han destruido a Cabo Haitiano, a Port de Paix, a Mole San Nicolás. Y aquí en la parte sur te ha destruido a Puerto Príncipe 2 veces, te ha destruido la zona vecina a Lecay, a Jeremí, a Marcelín, te ha destruido a Asua y te destruyó parte de la zona sur de Puerto Rico el 6 de enero del 2020. Esa misma falla se extiende a la parte sur de Puerto Rico. Porque la de arriba que está en segmentos y la de abajo que está en segmentos son las dos fallas regionales que vienen desde la frontera entre México y Guatemala, pasa por el Caribe. Aquí en República Dominicana la falla norte, que llamamos Hispaniola Norte, pasa al norte de nosotros, pero cerca de Puerto Plata, y la que pasa al sur atraviesa la península al sur de Haití hasta Barahona y de ahí entra al mar, pero se va al sur de Puerto Rico. Entonces es como si tú tuvieras a Jamaica, la Hispaniola, que es Haití, República Dominicana, y Puerto Rico en un bloque, que está delimitado por 2 fosas oceánicas. Al norte de República Dominicana, tú tienes la fosa de la Hispaniola, de más de 4.000 metros de profundidad. Al norte de Puerto Rico, tú tienes la fosa de Milwaukee, que tiene 8.605 metros de profundidad. Y al sur de Santo Domingo, tú tienes la fosa de los Muertos. ¿Por qué tú tienes esas fosas ahí? Porque tienes 2 fallas regionales que han cortado la corteza terrestre y ahí es donde se concentran los grandes terremotos de esta región. Si cuando esas placas se mueven. Se mueven. Se mueve hacia el este-noreste a razón de 20 milímetros cada año. Esta placa hace 150 millones de años estaba en el Pacífico. Nosotros estábamos en el Pacífico. ¿Por qué tú crees que tenemos la principal mina de oro de la región? Que está aquí. ¿De dónde vino esa mina de oro? ¿Se formó aquí? No. Esa mina de oro estaba alineada con los depósitos auríferos de California, con los de Perú cuando estábamos en el Pacífico. Subieron soluciones hidrotermales ricas en oro y plata, y por eso tú tienes el oro de California. Fíjate que en Estados Unidos el oro está en el oeste, no en el este. En Sudamérica el oro está en el oeste, no en el este. Y nosotros tenemos ese oro porque estábamos en el oeste y la placa de Cocos nos empujó 20 milímetros cada año hasta llevarnos a la posición actual. Eso Osiris, pero hay 2 fallas más que penetran en nuestro territorio. Sí, tenemos 12 más, pero no son capaces de producirte un terremoto devastador. Esas 12 fallas te producen temblores menores, 3, 4, 5, 5.5, 5.8, quizás en el peor de los casos pueda llegar a 6, pero no más de ahí. O sea, por eso fíjate que tú no tienes óvalos grandes dentro del territorio, salvo en esas 2 fallas. Porque las otras fallas te producen temblores moderados. Una sacudida que tú la sientes, sí, pero no te va a destruir una ciudad. No te va a tumbar los edificios. Te puede agrietar edificios, pero no tumbarte los edificios. El tipo de suelo juega un papel importante en el comportamiento de la estructura. El papel primario.
el papel primario. Santo Domingo colonial, Santiago colonial, La Vega colonial. 3 ciudades coloniales teníamos acá en 1562, cuando vino el primer gran terremoto. Se cae Santiago Vieja, se cae La Vega Vieja, no se cae Santo Domingo colonial. Pero cuando tú vas y revisas, Santiago Vieja estaba en Jacagua, arcilla. La Vega Vieja estaba en arcilla. Ciudad colonial de Santo Domingo, fundada por Obando, está en la plataforma de roca caliza. Cuando tú revisas terremoto de Haití, terremoto de Guatemala, terremoto de Chile, terremoto de Ecuador, terremoto de Perú, te encuentras que todo lo que se ha caído, todo ha estado siempre sobre el suelo. Arcilla, limo, Es decir, que por arena. ejemplo, no es conveniente estructuras muy altas en Santiago. No es conveniente, no es conveniente. Yo no lo recomiendo. Si alguien lo hace, está bien, pero yo no lo recomiendo. Y lo he dicho en Santiago muchas veces. Nuestras torres en la zona metropolitana son seguras. Están sobre roca caliza. Y esa roca caliza responde bien. Hay gente que te dice, bueno, mira, eso va a depender del periodo de vibración. Cierto, el periodo de vibración es fundamental en función de cómo vibra el suelo y cómo vibra la estructura. Y tú tienes siempre que tratar de distanciar el periodo de vibración del suelo del periodo de vibración de la estructura. Que cuando tú divides uno entre otro, te dé menos de 0.9 o más de 1.2. Que no te dé 1 nunca, ni cerca de 1. Si te da 1 o cerca de 1, es que están coincidiendo los periodos de vibración y te puede producir resonancia. Pero, evidentemente, en la roca pasa algo muy particular que poca gente lo toma en cuenta. En la roca permite que la onda sísmica de corte, que tiene el 70% de la energía elástica, viaje a velocidades superiores a 1500 metros por segundo. En consecuencia, toda la energía de la onda la utiliza en velocidad. No puede usarla en amplificación. Pero cuando esa onda llega a Santo Domingo Norte, después de haber atravesado el polígono central de Santo Domingo a alta velocidad, se ralentiza. Y en Villamella, o en Los Prados, o en San Jerónimo, o en La Castellana, o en los Jardines del Norte, o en Los Ríos, o en Alcarrizos, o en Pantoja, te viaja 70, 80... Que ya hay arcilla. 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 Los Prados es una arcilla expansiva. Los Prados es todo arcilla. En esa arcilla, y te lo digo porque he hecho cientos de mediciones de velocidades de propagación de ondas sísmicas en el terreno, con sismógrafos, con geófonos, las velocidades andan en 70, 80, 90, a veces 100 metros por segundo. En Haití yo fui y hice mediciones después del terremoto, frente al Palacio, en la zona del puerto, en otras áreas al norte, 70, 80, 90 metros por segundo. Te vas a la parte sur, donde está la roca caliza, formación Neiva, formación Pleizán, formación Sombrerito, te encuentras velocidades de ondas de corte de 1200, 1500, 1800. Pero el suelo en Puerto Príncipe es arcilla. En el valle sí, justo en la montaña, al pie de... Cuando tú llegas a Petionville, Petionville es todo roca caliza. Ahí no hubo un solo daño en Petionville. Te mueves un poquito al norte, a Delmas, todo es arcilla y casi todo estaba colapsado en Delmas. Te vas al puerto de Haití, todo arena, todo colapsó. Entonces, cuando tú revisas acá los terremotos que hemos tenido en la isla, revisa en Puerto Rico, por ejemplo, cuando yo me fui a Puerto Rico a raíz del terremoto del 6 de enero del 2020, revisé y llevé un sismógrafo y medimos velocidad de propagación de ondas sísmicas en la escuela de Guánica, en Yauco, en Ponce, en cada uno de los sitios de daño hicimos mediciones en el suelo. 80, 90, 100, 120, 130, 140. Ahora, tú cruzabas inmediatamente a la zona de roca caliza y tú encontrabas todo intacto. 100% intacto. Es decir, el daño en Puerto Rico, aquí, en Haití, en Jamaica, en Guatemala. Por ejemplo, yo fui a Guatemala cuando el terremoto de San Pedro Zacatepeques. Me fui para allá y recorrí toda la zona impactada. Toda la zona dañada estaba en suelo y toda la zona de roca estaba intacta. Me fui a Italia con el terremoto del Áquila y el terremoto de Amatriz. Es decir, que tú eres un cazaterremoto. Tú tienes que ir a ver, visitar, fotografiar, documentar, para luego poder argumentar. Es decir, la mejor manera de tú argumentar es tú llegar al sitio, tú ver lo que se cayó y sobre qué se cayó. Y entonces yo he escrito papers que los han publicado editoras de Londres, donde yo demuestro con datos, con mediciones de ondas sísmicas in situ, que en todas estas regiones donde hemos tenido terremotos los últimos 20, 25 años,
todo lo que se ha caído ha estado en suelo. Y que lo que ha estado en roca, aún luciendo mal construido, se ha quedado de pie. Y he mostrado una fotografía de piso blando. Por ejemplo, en Haití, una edificación, un primer nivel, todo un muro de concreto, el segundo nivel apoyado en 4 columnitas que parecían palos de escoba, que te las voy a traer la próxima vez, parecían palos de escoba. Y luego el tercer nivel, ya completado. Por tanto, tú tenías una debilidad estructural extraordinaria a nivel de piso blando en el segundo nivel y se quedó intacto, pero estaba en roca. En una caliza rígida, no coralina como la de aquí, una caliza litográfica de la formación Neiva, que era la caliza que se usaba en la antigüedad en la litografía. Una caliza que parece mármol, dura. Cuando tú mides las ondas de corte, te da más de 2.000 metros por segundo. Y cuando tú mides la onda P primaria, te da más de 5.000 metros por segundo como velocidad. Entonces ahí toda la energía pasó rápidamente a través de la roca y nada se amplificó. Ahora, cuando tú llegas a los suelos, y lo que tú estás viendo en Turquía, observa las imágenes. Tú tienes una montaña allá, una montaña acá, siempre que tú tengas, en cualquier parte del planeta Tierra, una montaña allá, una montaña acá, una montaña al frente, una montaña detrás y una llanura en el centro, es un valle intramontano, tipo Constanza, tipo Jarabacoa, tipo San José de Ocoa. Toda esa porción central, eso es material fluvial, sí, arcilla, limo. Por ejemplo, el Valle del Cibao, ¿por qué tiene que ser material fluvial? Porque tú tienes la septentrional al norte y tienes la central al sur. Todos los ríos estuvieron drenando en el pasado geológico, trayendo ¿qué? Sedimentos, cada vez que llovía, cada vez que había una tormenta. Eso que tú ves amarillo son valles. Esos valles que tú ves ahí, todos están llenos de sedimentos. El sedimento tú lo puedes cavar con las manos, la roca no. Entonces ese sedimento permite el paso de la onda sísmica de corte muy lentamente. Entonces, como no puede perder la energía, el resto de energía que no puede usar en velocidad, porque el suelo no se lo permite, lo usa en amplificación de la onda. La onda se amplifica, te genera una altísima fuerza cortante, y como la columna no está diseñada para resistir cortantes, sino para resistir una carga vertical, transmitiendo el peso de la losa que tiene encima hacia la zapata, y la zapata la transmite y la distribuye en el suelo. Para eso es que tú haces un estudio de suelo, para ver cuánto puede cargar ese suelo. 1 kilo por centímetro cuadrado, 2 kilos por centímetro cuadrado, si es arcilla, si es arena, dependiendo del nivel de consistencia que tú determinaste con un ensayo de penetración estándar, SPT. Entonces, con esos valores de SPT, entonces tú dices, bueno, este suelo aguanta 2 kilos por centímetro cuadrado, que son 20 toneladas por metro cuadrado. En base a eso, entonces ahora tú diseñas el tamaño de la zapata. Pero considerando que el peso del edificio. O de la platea. O de la platea, porque a veces es tan grande el tamaño de la zapata que te conviene más hacer una platea. O hay un tema de asentamiento diferencial que tú lo puedes neutralizar con una platea. Entonces, en lugar de, por ejemplo, la mayoría de esos suelos blandos de baja capacidad de carga, que a veces no te llega a 1 kilo por centímetro cuadrado, se recomienda una platea. Escuelas y hospitales es más conveniente una platea que zapata. Yo no soy muy dado a recomendar zapatas aisladas ni zapatas corridas, porque por los tipos de suelo que nosotros tenemos, al final tenemos una mala respuesta en algún momento. Si te llueve mucho hay una mala respuesta, si se te inunda, si se parte una tubería que tú pusiste por debajo para llevar agua de aquí a allí dentro del edificio y comienza a lavar la arcilla, entonces tú tienes un asentamiento diferencial y se parte la estructura. Entonces yo siempre recomiendo en ese tipo de suelo de mala respuesta utilizar una platea, porque entonces la platea primero te reduce el esfuerzo unitario. Al tú dividir la misma carga entre más áreas, como el esfuerzo es la carga dividida entre el área, al tú tener más área, el esfuerzo es más pequeño. Entonces tú estás forzando menos al suelo cuando usas una platea, pero te controla lo que es el asentamiento diferencial, porque mientras menos presión tú tienes, menos se asienta. Y tú sabes que tenemos un control de 1 pulgada como asentamiento máximo, que son 25 milímetros. Si se asienta más de ahí, entonces tú tienes que o ampliar el tamaño de esa platea o de la zapata, o reducir la carga, pero tienes que buscarle una solución porque el cálculo no te puede dar más de 25 milímetros como asentamiento máximo. Entonces todo eso se toma en cuenta, pero fundamentalmente en carga muerta. Ahora tú tienes que considerar la carga sísmica. Una breve pausa porque estamos súper pasados. ¿Cómo no? Volvemos
porque tenemos todavía un par de preguntas importantes a Osiris de León. Continuamos este interesante conversatorio con Osiris de León sobre los terremotos. Osiris, ¿podría ocurrir un terremoto de más de 7, Richard, 8, por ejemplo? Te preguntó uno de los técnicos. Ha ocurrido en el pasado. Lo que ha ocurrido en el pasado en materia de sismicidad en cualquier punto del planeta Tierra se repite en el futuro. ¿Cuáles han sido los terremotos más intensos, vamos a decir, en los últimos 200 años? Acá, el del 4 de agosto de 1946, domingo a la 1 de la tarde, magnitud 8.1, con una réplica 4 días después de 7.6. ¿Cuál es el problema de una réplica de esa magnitud? Que lo que no se cayó con la primera sacudida, sí, pero que quedó agrietado, lastimado, débil, se cae con la segunda, y tú lo acabas de ver ahora con Turquía. Con Turquía, exacto. Yo lo he dicho por muchos años, mucha gente a veces lo pone en duda. El segundo evento sísmico de Turquía tiene la ventaja para la ingeniería, que fue a la 1 de la tarde, después de haber ocurrido el primer terremoto. Y la gente ya estaba en la calle. La gente estaba en la calle y estaba todo el mundo grabando lo que se estaba haciendo en materia de rescate. Todo el mundo estaba en la calle con su teléfono. Cuando llega el segundo terremoto, a la 1 de la tarde de Turquía, encuentra a todo el mundo con su teléfono encendido grabando. La gente no tuvo que sacar el teléfono para encenderlo y comenzar a grabar. La gente estaba grabando. Y cuando siente la vibración, sigue grabando y comienzan a caerse los edificios. Esas imágenes tienen que ser utilizadas ahora en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Japón, en Rusia, donde quiera que tenemos sismicidad, incluyendo aquí en el Caribe ahora, para verla en cámara lenta. Ver primero la configuración estructural. Mira, ojalá que vuelva el director y nos ponga ese video, si puede que lo ponga en cámara lenta. Esa imagen enseña mucho, ese modelo hay que ponerlo en todas las escuelas. Esa era columna. Mira el primer nivel, comercial, y mira los otros niveles que no tienen la debilidad estructural que tiene el primer nivel. Se caen porque colapsó. Sí, dale un poquito atrás si tú puedes para que el público pueda ver el edificio antes de que comience a colapsar. Donde se ve la cristalería, míralo ahí. ¿Ves? ¿Ves las tiendas abajo? Míralas ahí. Sí. ¿Ves la diferencia entre el primer nivel y los otros niveles? Ahí hay un cambio de rigidez. Es más vulnerable el primer nivel que los otros. Entonces, cuando ese edificio trata de entrar en torsión, porque recuerda que la onda de corte te mueve en dos direcciones al suelo, y esas direcciones son perpendiculares. Se mueven 90 grados de diferencia. Entonces es como si lo estuviera sometiendo a torsión. Se mueve para allá y se mueve para acá. Entonces, ¿dónde parte? En la parte más débil. Esa parte amarilla que tú ves, mira que se abre hacia afuera. Entonces, donde está pintada de amarilla esa sección, se abre hacia afuera. Y el edificio colapsa. Fíjate que no es arriba que el edificio falla. No. Es abajo. Mira cómo, míralo ahí. O sea, míralo ahí del edificio. Mira la parte amarilla. Mira, arriba todo es rosado y blanco. Mira esa parte amarilla y la parte roja. Fíjate que cuando comienza a caer, es ahí en el primer nivel que cae. Y entonces eso tienen que verlo todos los ingenieros de todo el mundo, no solamente los de Turquía, no solamente los de aquí, no solamente los de Haití y Puerto Rico. Ese modelo constructivo hay que cambiarlo en los países sísmicamente activos. Donde quiera que tú tienes fallas sísmicas capaces de producir un terremoto de magnitud 7 o superior, ese modelo no puede aplicar. Está ahí. O sea, hasta ahora tú no tenías videos así de ese tipo. Este terremoto te está aportando esos videos, porque la mayoría de las estructuras que habían caído en muchos terremotos en muchas partes del mundo, la gente no estaba preparada para grabar. En este caso, por ser un segundo terremoto, porque esto no fue una réplica, el segundo terremoto es en una falla este-oeste. El primero es una falla noreste-suroeste. Son dos líneas de falla distintas. No fue una réplica. No, esto no fue una réplica. Yo lo publiqué inmediatamente. No, eso no es una réplica. Este es un segundo evento en una segunda falla. No es la misma. Si tú observas las réplicas del primer evento sísmico, todas te hacen un arco, porque en este caso, Ramón, a diferencia de otras fallas, esto no es una falla de subducción. Esto es una falla de desgarramiento lateral. Y cuando tú tienes una falla de desgarramiento... A veces la falla se mete debajo de la otra. Se mete debajo. Eso es subducción. Eso es lo que tú tienes en Puerto Plata. Eso es lo que tú tienes en Samaná, en Montecristi.
Pero en este caso lo que tú tienes es desgarramiento, es una falla transcurrente. Entonces cuando la falla parte, todos los epicentros están alineados con la falla. ¿Por qué ese epicentro fue tan cercano? Porque uno siempre oye 100 kilómetros, 100, y ese estaba creo que a 17, a 27. La profundidad, sí, porque fue una rotura superficial. Es una zona donde la placa arábiga colisiona de manera frontal con la placa de Anatolia, y entonces las roturas tienden a ser muy cerca de la superficie. Observa que las carreteras están desplazadas, sí, los caminos están desplazados, las vías férreas están desplazadas, hay casas que están desplazadas. De hecho, yo publiqué en mi cuenta de Twitter esta mañana un video que estaba ahí en las redes, donde se ve una imagen de satélite antes del evento y después del evento. Entonces, la ponen juntas de forma dinámica y se ve el desplazamiento, cómo se desplaza lateralmente. Entonces, cuando tú tienes un desplazamiento lateral, todos los epicentros están alineados con el eje de la falla, todos, sin excepción, porque la rotura es vertical a lo largo de un eje. Es como tú ir por una avenida, tú vas por la 27 de febrero y la 27, por poner un ejemplo, partió verticalmente. Todos los eventos posteriores, que son réplicas, están a lo largo de la 27. Pero cuando parte en la Bolívar, ya tú sabes que no es una réplica. Ya tú sabes que esa es otra falla. En este caso, como la placa arábiga comprime hacia el noroeste la placa de Anatolia, te genera roturas que son de desgarramiento lateral, pero están secuenciadas, hay varias, una al lado de la otra. En pocos minutos, Osiris, ¿es cierto que la mayoría de las escuelas nuestras públicas son vulnerables? Los estudios detallados que se han hecho en los últimos 20 años lo certifican. Se ha hecho un análisis de vulnerabilidad, tanto por especialistas locales como por especialistas internacionales, y han identificado vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque aquí se diseña una escuela genérica y ese diseño se aplica en Jimaní, en Puerto Plata, en Barahona, independiente del suelo. Independiente del suelo. Y muchas veces te entregan a ti, como ingeniero, los planos de la escuela y todavía no se ha escogido el solar. Y tú lo ves eso con frecuencia. No se ha escogido el solar. Y no se ha hecho un estudio de suelo no, porque solar. Ni siquiera sabe todavía el ministerio dónde que la va a hacer la escuela. Y lo he visto eso muchas veces. Inclusive he sido llamado muchas veces por instituciones del Estado que han estado a cargo de problemas de ese tipo, resolverlo, que han encontrado un suelo muy problemático, un suelo pantanoso, pero ya ese era el que habían comprado. ¿Recuerdas que aquí se estaba construyendo una escuela en Los Guandules? Que yo tuve que objetarla públicamente, ¿te acuerdas? Sí. Y que la estaban piloteando. Y estaban gastando decenas y decenas de millones de pesos, hincando cientos de pilotes, porque estaban haciendo una escuela en una ciénaga. Una escuela en una ciénaga, a la orilla occidental del río Osama, contraindicado. Entonces yo creo que aquí los emplazamientos para las escuelas, para los hospitales, para las iglesias, para las alcaldías, para las gobernaciones, tienen que ser muy bien estudiados previamente antes de tú adquirir el terreno, para entonces tú diseñar una estructura conforme a esas características de ese suelo y no estar con un diseño genérico que tú se lo aplicas a todo el mundo. Sí, tú no puedes tener la misma medicina para todos los pacientes. Bien, interesantísimo. Qué pena no contar con una hora más, pero hemos aprendido muchísimo y nada, estemos preparados. Así es. Gracias, Osiris. Gracias, Ramón. Gracias al pueblo dominicano. Nos vamos a comerciales. Retornamos en unos minutos ya a la despedida.